Vamos a la palabra de Dios. Le invito a que vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. El día de hoy vamos a ver 3 versículos, del versículo 10 al versículo 12. Estamos en la recta final de esta primera carta a los Corintios. La serie se titula El orden de Dios en la iglesia. Hemos estado viendo la primera carta a los Corintios versículo a versículo y estamos en la recta final, como dije, solo que es una recta larga. El hecho de que sea final no quiere decir que sea corta. Hay varios temas en este último capítulo. Es muy importante cómo el apóstol Pablo está concluyendo esta carta, y hay varias enseñanzas ahí, las cuales no queremos pasar así rápidamente, superficialmente, sino poder ahondar un poquito en ellas. El título de la enseñanza del día de hoy es Considerando a los ministros, y es la enseñanza número 28 de esa serie, El orden de Dios en la iglesia. Leemos los 3 versículos. Primero a los Corintios 16, versículos del 10 al 12. Dice: Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y como dije, estamos viendo las instrucciones finales de esta primera carta a los Corintios que titulamos El orden de Dios en la iglesia, y este último capítulo abarca, como dije, varios temas, los cuales nos ayudan a extraer principios para el buen funcionamiento de la iglesia. Unos buenos principios, o son unos buenos principios que nos ayudan a llevar un buen orden. Y hay un tema general en estos últimos versículos, en general con este capítulo 16, y vamos a irnos un poquito para atrás para agarrar vuelo, y veamos el capítulo 15, versículo 58. El último versículo del capítulo 15, pues es el que nos da como que la pauta para de ahí ir y desarrollar cada uno de los temas que hemos ido desarrollando. Dice primero los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creer en Cristo, creer en el Señor Jesucristo, reorienta nuestras vidas. No es una oración que hacemos y que, bueno, pues ya soy salvo y ahora mi vida sigue igual, solo que ya tengo la aseguranza, ¿no? El seguro de vida eterna. No es eso. Creer en Cristo tiene que reorientar nuestras vidas, tiene que reorganizar nuestra agenda, tiene que reorientarlas hacia el propósito por el cual fuimos creados. Nosotros, a causa del pecado, nos desviamos del propósito por el cual Dios nos creó, y hablo en general como raza humana, pero el Señor envió a su Hijo Jesucristo, y todo aquel quien cree en Él, todas las cosas son nuevas. Dice la palabra en la segunda carta a los Corintios que el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, ahora todas son hechas nuevas, nuestra vida es reorientada, y ahora sí vamos en pos de ese propósito por el cual el Señor nos creó. Ese propósito, por supuesto, ya no tiene que ver conmigo mismo. Cuando Dios creó a Adán y cuando Dios creó a Eva, dijo que esto era bueno, que lo que había hecho hombre y mujer, al hombre era bueno en gran manera, y se estaba dando gloria a sí mismo. Solo Él puede hacer eso. Solo Dios tiene esa prerrogativa de glorificarse a sí mismo. Así que, si te fijas, no se trataba del hombre, se trataba de Dios, y siempre ha sido así. Así que el propósito por el cual fuimos creados no tiene que ver conmigo mismo, sino con ¿quién? Con Dios, con Cristo, con su misión, que es la iglesia. Pablo dijo, de hecho en Gálatas 2:20, tú te lo debes de saber de memoria: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto ahora, después de que Cristo ha llegado a mi vida. Ahora que yo le he entregado mi vida al Señor, ya no vivo yo. Antes vivía para satisfacerme a mí mismo, vivía para cumplir mis sueños, para suplir mis propias necesidades, pero ahora que Cristo ha llegado a mi vida, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no son mis metas, sino, versículo 58, velo nuevamente, la obra del Señor. Ya no son mis metas, es la obra del Señor. Ya no lucho y batallo con mis fuerzas. Ahora lo que hago, lo hago en Él. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Ya no tengo yo nada que ver en ese asunto. Se trata de Cristo. Ya no es con mis fuerzas, como dije, sino todo lo que hago, lo hago en Él. Y el Señor invita a todos los creyentes a ser parte de su obra. ¿No te parece eso maravilloso? Que no solo el Señor nos salvó,
con eso hubiera sido más que suficiente, sino que Él nos invita a unirnos a lo que Él ya está haciendo. Él nos invita a unirnos a esta misión que Él tiene de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin contaminación, ni cosa semejante, lo cual va a ocurrir, pase lo que pase. Aunque venga la apostasía, vengan falsos profetas, venga lo que venga, venga persecución a la iglesia, el Señor va a cumplir su propósito sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? Hay otras cosas que son inciertas. Nuestra prosperidad material es incierta, ¿sabes? Y esta semana lo vimos. No importa cuánto dinero tuvieras en la cuenta del banco, no importa cuánta capacidad o poder adquisitivo tenían las personas y tienen las personas, no hay, las tiendas están cerradas. No hay ni agua, no hay, etcétera, los insumos suficientes o indispensables para poder vivir. Esto nos demuestra que hacemos bien en centrarnos en lo que no cambia, en lo que no varía, que es la voluntad de Dios y que es el plan de Dios y es el propósito de Dios. Desde esta idea de que todos estamos llamados a participar de alguna forma en la obra del Señor, todos, desde esta idea, Pablo nos ilustró que cuando contribuimos, y estoy hablando de contribución económica, es lo que vimos previamente, cuando contribuimos para las necesidades de los santos, estamos siendo parte de la obra de Dios. Es decir, ¿cómo puedo ser parte de la obra de Dios? Bueno, de entrada, por medio de nuestros bienes. Y no estamos por levantar una ofrenda ni nada. Usted sabe cómo funcionan las cosas aquí. Estamos simplemente interpretando los textos, pues de acuerdo a lo que el apóstol Pablo ya enseñó y habló acerca de cómo ellos estaban dando una ayuda, estaban dando contribuciones para los santos que estaban en Jerusalén. Así que podemos ver que parte de nuestro servicio, parte de ser partícipes, sin redundar, en la obra de Dios es por medio de nuestros bienes, por medio de nuestros recursos. También nos enseñó Pablo con su mismo ejemplo que aún los planes ministeriales que nosotros podamos tener deben de ser puestos en las manos del Señor de la obra, porque yo no soy el Señor de la obra. El pastor no es el Señor de la obra. El Señor de la obra es Jesucristo. Y nosotros cuando planeamos incluso alrededor de su obra, ¿sabes? Pues debemos de poner esos planes en manos de Él. Y esto ya lo vimos también. Ahora, en estos 3 versículos vamos a aprender cómo debemos de tratar nosotros, los miembros, los creyentes, a los ministros, a los siervos de Dios, aquellos quienes enseñan, aquellos quienes predican, quienes plantan iglesias. Y de paso vamos a ver en estos versículos, que parece muy breve, vamos a ver la interacción entre Pablo con otro ministro. Esto es lo que vamos a ver, entre Pablo y Apolos. Un desorden común en la iglesia, y hablo iglesia a nivel general, iglesia universal, es ver a los ministros de forma desequilibrada. Estoy hablando, repito, de pastores, de personas quienes sirven a Dios. Ese es un desequilibrio, ver a los pastores, a los ministros de una forma desequilibrada. Déjame te muestro 2 extremos. El primer extremo, o el lado de un extremo que tenemos aquí, de este lado, tenemos el extremo en donde los ministros se engrandecen. Y esto es propiciado por los mismos ministros, quienes exigen que se les llame apóstol, exigen que se les llame, algunos hasta llámame papi, llámame padre, etcétera, ¿no? Ese es un extremo, repito, que es propiciado por los mismos ministros. Ellos exigen también que a ellos mismos y a sus familias se les excluya de las expectativas y responsabilidades que el resto de la iglesia tiene. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor, yo soy el ministro, mi familia y yo estamos exentos de todo aquello que los demás miembros de la iglesia hacen, porque nosotros somos especiales. Y repito, esto es propiciado por los mismos ministros. Los hijos son algo así como los hijos de los funcionarios públicos de nuestros países, ¿no? Los funcionarios públicos de nuestros países, al menos de donde yo vengo, tienen algo que se llama fuero. Es decir, que no se les puede juzgar como al resto de los ciudadanos por algún crimen que cometan. Bueno, los funcionarios públicos pues tienen su estilo de vida, pero hay este extremo en el cual a los ministros se les ve como funcionarios públicos con fuero, que no se les puede decir absolutamente nada, ni a ellos, y sus hijos pues son los juniors, ¿no? Los cuales pues pueden hacer y deshacer a su antojo y nadie se les puede acercar, pues son intocables. Otros pastores, ministros, se proclaman celebrity pastors, ¿no? Pastores de las celebridades. Yo soy el pastor de únicamente las estrellas de Hollywood y de los cantantes, y yo soy el pastor así que es influencia, ¿no? Lo más triste es que parece que a muchos
que forman parte de la iglesia, les atrae este estilo, por decirlo así, este estilo extremista en el cual los ministros se sienten pues como rockstars, ¿no? Hay muchos quienes siguen a esos pastores y ves por ahí algún pastor que es normal, pues, bíblico, etcétera, y lo ven como poca cosa. No, como que le falta poder. Quiero ir en pos del pastor que maltrata a las ovejas, el pastor que hace y deshace y que entra en este perfil que yo te estoy diciendo, ¿no? Hay quienes lo siguen ciegamente diciendo, ese es el ungido del Señor. No cabe duda que esto es un exceso. Estoy simplemente poniendo un cuadro de este extremo. Pero por otro lado, y creo yo que es en respuesta a este exceso, está el otro lado, el otro extremo, en el cual los ministros son menospreciados. Esto es propiciado por los miembros de la iglesia. Estoy hablando en general, repito. Este extremo, el que acabo de poner hace un momento, es propiciado por el ministro, pero este otro extremo es propiciado por los miembros y permitido por los ministros. El ministro en este otro extremo viene a ser como un empleado, viene a ser como un empleado que sirve a los intereses de un grupo de la iglesia, como si fuera un servidor público, nada más. Este empleado, viéndolo desde este extremo, no tiene la capacidad de tomar decisiones. Todo lo que haga, incluso lo que predique, lo que enseñe, tiene que ser aprobado por cierto grupo selecto de la iglesia. Generalmente son los que más aportan económicamente, generalmente son los que tienen más influencia en la sociedad, etcétera. Así que este ministro de este lado, quien vive en este lado del extremo, siempre está con el temor de que si hace algo o dice algo que pueda hacer sentir mal u ofender a ese grupo selecto de la iglesia, pueda perder su trabajo, pueda quedarse en la calle. Y existe esta relación, ¿no?, en la cual este grupo pequeño en las iglesias domina al pastor y trata de, como decimos en mi país, mangonear al pastor. Y como dije, esto es propiciado por los miembros, permitido por el ministro. Pero la Biblia, mis hermanos, nos enseña el equilibrio. En la Biblia nosotros podemos ver el equilibrio. Estos dos son ambos extremos. Pero el equilibrio lo encontramos en la Biblia. No es mi postura, no es mi manera de ver las cosas, sino qué es lo que dice la Biblia. No es de la iglesia de donde vengo, etcétera, sino es lo que dice la palabra. Y en esta misma carta el apóstol Pablo nos dijo cómo debemos de ver a los ministros, cómo los ministros deben de ser vistos. Él mismo dijo, deseo que nos vean de esta forma. Y lo vemos en el capítulo 4 de esta carta, primera a los Corintios. Te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Primera a los Corintios 4:1. Si quieres, anótalo nada más. Así que la gente debe vernos simplemente como siervos de ¿quién? De Cristo. Como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. En este texto podemos ver el ministro a quién le sirve y podemos ver el propósito del ministro. El propósito del ministro no es cumplir las expectativas de un grupo pequeño en la iglesia. El propósito de un siervo de Cristo es servir a Cristo como enseñando su plan secreto. En la Reina Valera dice los misterios de Dios. Los ministros hemos sido llamados por Dios. Es lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Estoy tratando de equilibrar el barco. He puesto los dos extremos y estamos viendo el equilibrio bíblico. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. El que nos fortalece, mis hermanos, no solo a los ministros, sino a usted y a todo aquel quien ha confiado en Cristo, es el Señor. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, no es generada por nosotros mismos. Nuestra fortaleza proviene de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, quien llama, quien pone en el ministerio a los ministros, no es el pueblo. No es un grupo pequeño que vota por el ministro que quiere que le ministre. No, es el Señor quien soberanamente a algunos los capacita con ciertos dones para poder enseñar, para poder dirigir, para poder presidir, cosa que ya vimos previamente. Y es el Señor entonces quien nos pone en el ministerio. Es Él quien nos llama con un propósito para enseñar, para servirle. Entonces nosotros los ministros
somos sus siervos. Y quiero que se entienda bien claro el concepto de siervo. El siervo de Dios no es, repito, el que se quita el saco y el que llega y hace alarde, sale por la puerta de atrás, que nadie lo toque, etcétera. No. Un siervo es un esclavo. Nosotros, a lo que podemos aspirar cada creyente, ¿sabes a qué es? A ser siervo. Eso es a lo que podemos aspirar. Por eso cuando alguien dice, pastor, yo quiero empezar desde abajo, entiendo que es parte del bagaje que traemos del mundo, ¿no? En donde vemos el trabajo y bueno, voy a empezar en lo más bajo en el trabajo, quizás limpiando, pero voy a ir ascendiendo, creciendo en mi carrera laboral hasta que llegue a ser, pues no sé, el cielo es el límite, como dice, ¿no? CEO o qué sé yo. Pero en Cristo es distinto. Jesús les enseñó a sus discípulos. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad, pero entre vosotros no será así. Marca una distinción y dice, el mundo es una cosa, pero entre vosotros, los discípulos, la iglesia, no es así, sino que el que quiera ser más grande en el reino de Dios, hablando de manera profética en lo que ha de venir, ya hablando escatológicamente, bueno, el que quiera ser mayor, sea el siervo de todos. Así se mide la grandeza según Jesús, en servicio. Así que, ¿qué es a lo que podemos aspirar nosotros como discípulos, como creyentes, como cristianos? A ser siervos. ¿Qué tal? ¿Te gusta la idea o no? Y te fijas cómo choca con lo que nos enseñan, no solo en el mundo, sino lamentablemente los grandes predicadores, estos que están de este lado del extremo, enseñan todo lo contrario. Tú estás llamado a hacer grandes cosas para el Señor, y dices tú, y el que barre en la iglesia dice, ¿esto no es una gran cosa? No. Pero podemos ver que si lo enfocamos hacia Cristo y lo hago para Cristo, pues no hay nadie más grande que Cristo. Así que haga lo que haga, yo sirviendo a Cristo, es un gran privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Los ministros entonces trabajamos bajo las órdenes de Cristo, somos sus siervos. Vamos a adentrarnos en los textos de hoy. Dice versículo 10 de 1 Corintios, capítulo 16. Y si llega Timoteo, subraya ese nombre, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Creo que ahora que lo leíste, después de lo que dije, cobra mayor sentido. Pero vamos a tratar de encontrarle todavía más sentido a esto. Pablo les está anunciando a los corintios la posible visita de Timoteo, ese nombre que te dije que subrayaras. Este personaje aparece por primera vez en Hechos, capítulo 16. Timoteo era originario de un lugar llamado Listra. Listra era un lugar especial para Timoteo. ¿Por qué? Porque ahí en Listra a Pablo lo apedrearon. Lo dejaron casi muerto. Y ese fue el primer contacto que tuvo seguramente Timoteo con Pablo en Listra. Viendo a un Pablo apedreado, lo dieron por muerto. Algunos creen que resucitó, yo me inclino a creer eso. Después de esa pedrada que le dieron, dijeron, no, pues ya se murió y él se levanta de manera milagrosa, ¿no? Ese fue el primer contacto que Timoteo tuvo con Pablo. ¿Qué tal? Hoy en día muchos quieren ser ministros porque ven a los pastores rockstars, ¿no? O a los celebrity pastors. Y sí, claro, ya sí quiero ser ministro. Pero ver a un Pablo apedreado ahí, casi muerto, por predicar el evangelio, ¿quién dice yo quiero ser ministro? Ahí como que cambia el asunto, ¿no? También allí Pablo sembró la semilla del evangelio, por supuesto, lo que hacía por todos lados. Predicó la palabra. Y esa palabra que nosotros sembramos, así como la que yo estoy sembrando ahora en sus corazones, pero que usted también siembra en los corazones de otros, esa semilla va a dar fruto. Va a crecer y va a dar fruto. A lo mejor nosotros no vemos ese fruto, a lo mejor nosotros mismos no cosechamos ese fruto, pero no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y Pablo sembró la semilla del evangelio y esa semilla creció y dio fruto en dos mujeres, una llamada Loida, judía, en la hija de Loida llamada Eunice, que también era judía, pero que estuvo casada con un hombre griego, gentil. Estas, de quien yo te estoy hablando, fueron la abuela y la madre de este joven, quien también se convirtió bajo la predicación de Pablo ahí en Listra, de Timoteo. Más adelante, Timoteo fue invitado por Pablo a su segundo viaje misionero. Imagínate qué privilegio el ser invitado por Pablo a ese viaje misionero.
y quizás el momento en el que le llegó la invitación a Timoteo, como haya sido, seguramente se acordó de Pablo allí todo apedreado, ¿no? Y bueno, recibió esta invitación a su segundo viaje misionero, lo acompañó a Pablo, Timoteo se queda en Macedonia y después de ahí Pablo continuó con su viaje. Cuando Pablo fundó la iglesia de Corinto, después de predicar en Atenas, Timoteo y Silas llegaron desde Macedonia con una ofrenda que sirvió para que Pablo pudiera estar de tiempo completo, pudiera dedicarse de lleno a predicar la palabra. Porque, ¿qué te parece? Que Pablo no solo era apedreado, sino que costeaba sus propios viajes, costeaba sus propios gastos, tenía que trabajar con sus manos haciendo tiendas cuando no había recursos, pero había tiempos como este, cuando llegó Timoteo con Silvano o Silas a traer esta ofrenda desde Macedonia para que Pablo pudiera dedicarse de lleno a predicar la palabra, pudiera dedicarse de lleno a hacer la obra del Señor. Timoteo, entonces, fue parte de la fundación de la iglesia en Corinto, de la cual nosotros estamos viendo. Era alguien conocido por ellos. Anteriormente, Pablo ya había mencionado que iba a enviar a Timoteo. En el capítulo 4, versículo 17, este capítulo que vimos en el primer versículo, él les dijo, ¿saben qué? Voy a mandarles a Timoteo para que él pueda corregir algunos desórdenes que había ahí en la iglesia. Esto está en capítulo 4, versículo 17. Y allí particularmente Pablo se refiere a Timoteo de una forma muy tierna, de una forma pues bastante llamativa, y le dice, reciban a mi hijo amado Timoteo. Le llama Timoteo, mi hijo amado. La Escritura nos ayuda a crear un perfil de Timoteo, y esto, mis hermanos, me gustaría dejárselo en su corazón. Cuando leamos la Biblia, no la leamos nada más por decir, ya leí 3 capítulos de la Biblia. Está bien, o sea, nadie nos va correteando de todas formas, ¿eh? O sea, está bien leer la Biblia en un año, no estoy diciendo que sea pecado, etcétera, pero creo yo que es bueno que podamos ver la palabra y tratar de meternos a la palabra. Ahorita voy a tratar de que podamos tener un perfil de Timoteo, no un perfil de mi imaginación, no como yo quiero ver a Timoteo, sino con lo que la Biblia nos muestra de Timoteo podamos crear el personaje y podamos ver de qué se trata y de quién les está hablando Pablo a los Corintios ahí en el capítulo 16. Fíjese lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Estamos creando el perfil de Timoteo. Timoteo era joven en ese tiempo. Desde los criterios antiguos era un hombre joven. Se calcula que tuviera entre 20 y 30 años. Era bastante joven, ¿no crees? Dice 1 Timoteo 4:12. Vamos a ver varios versículos ahí en la primera carta a Timoteo. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras versiones dice, ninguno te menosprecie por ser joven. Entonces, tenemos aquí ya un primer elemento para crear el perfil de Timoteo. Era joven. Pero además, hay otro elemento que vemos en el capítulo 5, de un capítulo adelante, de 1 Timoteo, que nos revela que este joven Timoteo, hijo de padre griego, de mujer o de madre judía, no solo era joven, sino que además era enfermizo, se enfermaba con frecuencia. Lo dice 1 Timoteo 5:23. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí podemos ver no solo que era enfermizo, sino podemos empezar a ver un poquito el carácter de Timoteo, en cuanto a que para ellos era normal tomar vino, por cierto. El agua era como la que está ahorita en nuestras casas, que hay que hervirla, etc. Entonces él padecía del estómago y lo que le hacía mejor a su estómago era el vino. Era un vino no como el de ahora, no era tequila, no era mezcal, ni pulque, ni tlapehue, no olvides eso, ¿no? Ni aguardiente, ni nada. Entonces el asunto es de que él padecía del estómago, el vino es lo que le hacía bien, pero al parecer se estaba rehusando a beber vino, estaba renunciando a eso que era normal porque quizás podría hacer tropezar a algunos. Estaba dispuesto entonces a poner en riesgo su salud con tal de no hacer tropezar a otros. Y Pablo le dice, no, ¿sabes qué? Olvídate un ratito de los débiles espirituales y tómate ese vino porque estás enfermo del estómago y tienes otras enfermedades las cuales son frecuentes. Entonces podemos ver que esta juventud y esta enfermedad frecuente en él quizás podría producir en él cierta timidez, cierto desánimo,
no está padre subir a predicar doliéndote el estómago. O sea, si no está padre ir a trabajar doliéndote el estómago, imagínate subir a predicar, que yo ahora mismo te estuviera hablando y que tuviera un retortijón, estaría terrible, no estaría nada padre, ¿no? Bueno, esto creaba en él quizás cierta timidez, cierto desánimo, el cual era constantemente levantado por Pablo. Ese ánimo que él a veces quizás tenía decaído, Pablo se lo levantaba. Entonces nos ayuda más a crear este perfil de Timoteo. Fíjate lo que dice el capítulo 6, versículo 12 de 1 Timoteo. Fíjate cómo lo anima Pablo. Si no estuviera desanimado, Timoteo no necesitaría este ánimo que ahora nos sirve también a nosotros, pues quedó registrado en la palabra. Dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este quizás fue el momento en el cual Timoteo se bautizó. Y Pablo le está diciendo, hey Timoteo, pelea la batalla de la fe, o sea, levántate, anímate, se necesita fuerza del Señor para batallar y pelear esta batalla de la fe. ¿De dónde vas a echar mano? De la vida eterna, de la gracia que nosotros recibimos, la gracia que nos salvó, la gracia que nos capacita. Así que recuerda, y lo está animando. Así que este Timoteo, al cual estamos tratando de crear un perfil, es quien estaba siendo enviado ¿a dónde? A Corinto, a un lugar en donde había una iglesia que ya conocemos bien, una iglesia problemática, por llamarle de una forma. Muchos en Corinto se dejaban llevar solamente por las apariencias. Para algunos, Pablo no era apóstol de verdad. ¿Qué te parece? O sea, tener frente a ti al apóstol Pablo y decir, no, para mí ese no es apóstol. Muchos de esos había ahí en Corinto, a donde este joven, enfermizo, joven, tímido, iba a cumplir con la encomienda de Pablo. Para algunos Pablo no era apóstol, para otros Apolos hablaba muy fuerte, pero no tenía contenido como el que Pablo trae. Para otros nadie le llegaba a Pedro, o sea, ni Apolos ni Pablo, nadie, solo el gran Pedro, Cefas, aquel quien está allá en Jerusalén, el que caminó sobre las aguas, ese es el bueno. Para otros, ninguno de esos, nadie servía. Yo soy de Cristo, decían. Por esto, se vuelve necesario que Pablo, a través de esta carta, les mande a los corintios y les dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. O sea, le estaba mandando a Timoteo a la boca del lobo, ¿no? ¿Qué te parece? Por eso les dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Estoy en el versículo 10 nuevamente, de 1 Corintios 16. Te voy a leer otras traducciones de esta porción del versículo 10 para que podamos captar mejor la idea de lo que Pablo les está diciendo. Les dice, versículo 10 de 1 Corintios 16, la versión lenguaje actual dice así, si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. La palabra de Dios para todos dice, cuando llegue Timoteo, procuren que no se sienta incómoda mientras que esté con ustedes. La traducción lenguaje actual dice, si Timoteo va a visitarlos, procuren que se sienta bien entre ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo lo bajamos de la nube, verdad? Y nos lo instalamos en nuestro sistema operativo. Bueno, a menudo nosotros tendemos a juzgar a un ministro y lo juzgamos de acuerdo a nuestros criterios mundanos. No, pues que está muy joven, y si está muy mayor, pues que ya está muy viejo, no tiene onda, como que habla bien pausado. O sea, tendemos a juzgar a los ministros de acuerdo a esos criterios mundanos o a la popularidad, ¿no? Es que este pastor sí es bien popular, mira cuántas views tiene en sus videos, no, este sí es un tremendo. Y ves otro pastor que tiene ahí 300 visitas, dice, no, pues este. Y lo juzgamos así, de acuerdo a su trayectoria, ¿no? Es que miren cuántas iglesias ha predicado, cuánto ha hecho la trayectoria, es lo que nos impacta, lo que nos apantalla de un ministro. Estoy hablando de nuestros criterios. Por la imagen, no, mira, este ministro se ve impecable, siempre anda bien alineado, anda pero perfecto, ¿no? Mira, parece el traje que le prestó el traje a su abuelito, ¿no? Le queda todo grande así. Bueno, tendemos a juzgar de esta forma y desde este juicio hacemos distinciones y decimos, sí es un gran hombre de Dios, hay más o menos. Pero la palabra es clara, mis hermanos. Estamos tomando la Biblia, ¿no? Como para encontrar el equilibrio y no solo para eso, sino para que nos dirija y que podamos nosotros
saber considerar a los ministros. La palabra es clara y nos manda, esto debemos de tomarlo como un mandamiento para nosotros, nos manda a respetar a los ministros. A eso nos manda. ¿Por qué hemos de respetar a los ministros? Y Pablo lo responde en este mismo versículo. Dice, porque Él hace la obra del Señor así como yo. ¿Qué tal? Te dije que había mucho en estos 3 versículos. Pablo dice que Timoteo debe ser respetado como si fuera él mismo. O sea, Pablo no se pone encima y dice, yo soy apóstol. Pues sí, soy apóstol, pero sirvo al mismo Dios que Pablo y que Timoteo, quiero decir. O sea, Pablo decía, yo soy apóstol, sirvo a Dios. Timoteo es pastor, pero también sirve a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Él hace la obra del Señor así como yo. Estaba pidiendo entonces que debía ser respetado como si fuera él mismo, el mismo Pablo. No por la apariencia, no por su juventud o por su avanzada edad, sino ¿por qué? Por la dimensión del trabajo que él hacía. La dimensión del trabajo que Timoteo hacía era de la misma envergadura de lo que Pablo hacía también. Y aquí encontramos un principio. Aquel quien menosprecia a un siervo de Dios está menospreciando a Dios. Aquel quien menosprecia a un siervo de Dios, repito, está menospreciando a Dios. Si un ministro está desviado en algún área de su vida, puede ser doctrinal. Mis hermanos, vamos a verlo con Apolos más adelante, quien en algún momento no conocía más que el bautismo de Juan. Y hay veces que los ministros no alcanzamos a tener toda la revelación, nos falta por aprender muchas cosas, pero si hemos sido llamados por Dios, hemos de ser respetados, es lo que dice la palabra de Dios. Hemos de respetar a los ministros. Así que, como hemos visto, servimos a Dios, daremos cuentas a Dios y no nos toca a nosotros juzgar al criado ajeno. Lo que sí nos toca es lo que está ahí en la palabra claramente y es respetarles. Te lo leí hasta en varias versiones. En Números 14, por ejemplo, cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, Dios les dijo algo y lo dijo en presencia de la multitud. En Números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? A ver, ¿murmuraron contra Dios? No, murmuraron contra Moisés. Pero Dios está tomándose personal esa murmuración. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, o sea, Dios en este versículo, Números 14 a 27, se atribuye 2 veces la murmuración que emitieron contra Moisés, se la atribuye hacia él mismo. Y eso es un principio, mis hermanos, que no cambia. Lo estamos viendo ahora en el Nuevo Testamento. Pablo está diciendo, hagan lo que se sienta bien, no lo intimiden, respétenlo. ¿Por qué? Porque hace la obra del Señor así como yo. Pablo veía algo más que las apariencias en Timoteo. A veces el cristiano común, el cristiano quien no es un ministro todavía quizás tiende, y a veces también los ministros, tendemos a juzgar según las apariencias, tendemos a juzgar según nuestros criterios, y esos criterios a veces son muy pobres, esos criterios a veces son muy cortos, con muy poco conocimiento, con muy poca información, con muy pocas evidencias. Simplemente hablamos a veces porque tenemos la capacidad de hacerlo, pero no conectamos, ¿cómo es? La cabeza con la lengua, ¿no? ¿Sabes? No sé. La idea es esa, dijo el Chapulín Colorado. Pero sí, a veces tendemos a emitir juicios sin conocer, solo según las apariencias. Veamos cómo Pablo veía más que las apariencias en Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Filipenses 2:20. No cuento con nadie como Timoteo. Pablo, quien veía más que las apariencias, veía más que un joven, veía más que un enfermizo, veía más que un tímido, a veces hasta medio deprimido. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Eso es ver más allá de cómo se viste. Eso es ver más allá de qué tan bien habla, de qué tan bien comunica. Eso está ahí. Quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. ¿Quién es un pastor, un ministro que se preocupa genuinamente por el bienestar de sus ovejas? Piénselo bien antes de dar una respuesta.
Y no es el que está siempre atrás de los hermanos. Hermano, hablo nomás para ver si está todo bien. Hermano, hablo para ver que no tiene ningún dolor de estómago, no necesita que ore por usted. Ok, está bien, si tienes 3 ovejitas está bien. Pero si eres como Pedro que tenía 10,000, ¿qué tal? Y que no había teléfono, ni WhatsApp, ni nada. Ni Telegram, ni nada. Preocuparse por el bienestar de las ovejas es hablarles la palabra. Así de simple. Puede o no gustarnos, pero sabes, para nuestras necesidades, claro, o sea, el pastor siempre está allí, ¿no? Disponible, pero estamos los unos a los otros. Es como la familia de 20 que había antes, ¿no? De 18, allá por los años 60, que eran familias grandes y bueno, pues el más grande cuidaba al más chiquito. Y así, porque pues la mamá sola, el papá solo no podría darse abasto con los 18 hijos o 20 hijos que tenía. Entonces, ¿cómo le muestra el interés del bienestar de las ovejas un ministro? Enseñándoles la palabra. Cuando Jesús vio a las multitudes, estamos hablando de Jesús, volteó y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Y dice después, comenzó a enseñarles. Así se demuestra el interés. Una iglesia en donde no hay enseñanza de la palabra, allí tienes tú a una iglesia que no se preocupa, o ministros quienes no se preocupan por el bienestar de las ovejas. Aunque le hable todos los días el pastor para ver si no necesita un tecito, o que si tiene retortijón, yo oro por usted. Se fija cómo a veces nosotros volteamos las cosas. Hace mucho hablaba con alguien y me decía, no, es que el pastor de allá de mi pueblo, ese siempre estaba allí, afuera de la puerta de la casa, esperando a ver si necesitábamos algo. Ah, ok. Pues se nota que de la Biblia no le enseñó mucho, hermana. Bueno, Timoteo se preocupaba genuinamente por el bienestar de ellos. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos, porque claro, después de la visita, pues hermana, ay, la cosa está dura, y pues ahí le pasaba una ofrendita, ¿no? Ay, o le invitaban a comer al pastor y así, ¿no? Los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para ¿quién? Para Jesucristo. O sea, para Jesucristo, y te lo acabo de mencionar, lo importante es la enseñanza. ¿Cuánto te ama un ministro? Bueno, ¿cuánto te enseña de la palabra? ¿Te pongo otro ejemplo? Jesús dijo, ya no los llamaré más mis siervos, sino mis amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero a ustedes los llamaré amigos porque las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Ahí está. Es distinto como lo ve el mundo, ¿te fijas? Muchos van detrás de ese gran predicador, ¿sí? De ese gran predicador que miran por internet, que tiene millones de visitas, recomparten sus enseñanzas en redes sociales, pero ese gran predicador ni los conoce. Y eso resulta cómodo, ¿no? Porque yo puedo hacer de mi vida un papalote, lo que sea, y ese gran predicador jamás me va a exhortar, jamás me va a amonestar, jamás, mucho menos me va a disciplinar. No, Dios guarde la hora, ¿no? Bueno, y estos quienes siguen a grandes predicadores, así de esta forma, menosprecian a aquellos quienes genuinamente, así como Timoteo, se preocupa por su bienestar. Aquellos quienes se preparan, estudian, oran, suplen las necesidades espirituales de sus ovejas, y esos son menospreciados. Así que el llamado para nosotros es no ser de esos. Hace tiempo vi una frase corta por ahí en redes sociales que decía precisamente eso, ahorita me acordé, que decía, mira, esos grandes predicadores y famosos en internet ni te conocen, más bien ora, considera, obedece, ama, sirve a ese quien te sirve, ese quien está ahí, de quien tienes el número y que sabes que le vas a llamar y te va a contestar y te va a aconsejar y va a orar por ti. A lo mejor no te va a decir lo que esperas oír, pero sí te va a decir lo que la palabra de Dios dice. A continuación, Pablo describe cómo hacerlo sentir bien, cómo hacer sentir bien a Timoteo cuando los visitara. Los está preparando, va a ir Timoteo, háganlo sentir bien, y ahora va a especificar cómo. Número 1, no tratándolo despectivamente. Dice el versículo 11, por tanto, nadie le tenga en poco. Eso lo hemos visto. ¿Cómo menospreciar a un ministro? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, no atendiendo a las instrucciones que se dan. O sea, pues sí, estuvo re buena la predicación. ¿De qué se trató? ¿Quién sabe? Pero estuvo re buena. Y después se te presenta una situación en donde puedes aplicar lo que se te enseñó
y lo haces a un lado. No hay nada que agüite más a un pastor, y ese agüitar viene del griego agüitello, no es cierto. No hay nada que desanime más a un pastor, a un ministro, que enseñas algo, luego se lo enseñas de otro ángulo, luego de otro ángulo, y dices, ok, gloria a Dios, gracias Señor por la palabra que me das. Y después ves a las ovejas que hacen todo lo contrario a lo que les enseñaste, de varios ángulos. Por ejemplo, cuando enseñas sobre el perdón y les enseñas, mira, así nos perdonó el Señor en Cristo, etcétera, y mira la parábola de esto, y mira esta anécdota, y mira esta ilustración, y tal. Y luego los ves que no se perdonan. Dices, no hay nada más frustrante que eso. Bueno, eso es tratar despectivamente la enseñanza. Mira, creo que todos merecemos respeto, O sea, no estoy diciendo que los ministros merezcamos ser respetados en sobremanera. No, tú mereces respeto, todos merecemos respetarnos los unos a los otros, pero una forma de faltarle al respeto a alguien quien enseña la palabra es no prestando atención a lo que se te está enseñando. Si fuera mi mensaje, si fuera mi experiencia, mi anécdota, está bien. O sea, nadie tiene por qué escuchar mis aventuras, ¿no? De lo que hice yo cuando era joven y qué sé yo. Pero si se te está hablando la palabra de Dios, bueno, hay que atenderlo. De otra manera estamos despreciando la palabra y al ministro, al mensaje y al mensajero. Número 2, otra forma en la que podemos hacer sentir bien a los ministros y que los corintios podían hacer sentir bien a Timoteo, era apoyándolo con sus gastos para que llegara hasta donde Pablo estuviera. Dice después, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Bueno, esta palabra encaminar ya había aparecido en este mismo capítulo. Y la palabra encaminar es la palabra propempo en griego. Y significa enviar hacia adelante. Eso es lo que propempo significa, o encaminar significa enviar hacia adelante. Y por ello, asistir a una persona en un viaje en el sentido de equiparle de las cosas necesarias para ello. Estoy leyendo la definición del diccionario bíblico. Entonces Pablo les está diciendo, no lo menosprecien, no le falten al respeto, trátenlo bien. En lugar de eso, de tratarlo mal, envíenlo hacia adelante. Provean lo necesario para que él llegue hasta donde yo estoy. Y está hablando, por supuesto, de recursos, de cosas materiales. Previamente Pablo ya enseñó y dijo, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que cosechemos de vosotros lo espiritual? Y la respuesta es no, no es gran cosa, es lo normal. O sea, no estaban enviando a Timoteo, no le dice, mándelo a Tesalónica para que se vaya a los casinos y apueste, ¿no? Cómprenle un Rolls Royce, como muchos, pues, no, hermanos, Dios me mostró que me voy a comprar un Mercedes-Benz, así que traigan aquí, y ahí van todas las ovejitas, ¿no? No, aquí no les está pidiendo que traten bien a Timoteo en ese sentido. Les está diciendo, súplanle lo necesario para que él llegue hasta donde yo estoy. ¿Por qué? Porque él hace la obra del Señor igual que yo. Y estos son dos principios prácticos para considerar a los ministros, por ejemplo, cuando nos visitan. O sea, mis hermanos, nosotros creemos y hemos sido enseñados en la palabra y con el ejemplo este principio de tratar bien a los ministros cuando nos visitan. Estoy hablando de pastores quienes vienen de fuera. Nosotros no vamos a llegar al restaurante donde los invitamos a comer y a decirles, solo hamburguesas, hermano, no se le vaya a ocurrir, $5 es el presupuesto. No los llevamos a McDonald's, por ejemplo. ¿Por qué? Queremos atenderlos bien. No queremos que una de esas McDonald's le vaya a hacer daño en el estómago y tengan que andar tomando vino como Timoteo, ¿verdad? Es atender bien, de acuerdo a las posibilidades, por supuesto, de cada iglesia. Lo hemos aprendido nosotros también. Cuando vamos a otros lugares, nos atienden con dentro de sus posibilidades lo mejor que puedan. Y eso es un principio que nosotros vemos en la Escritura de manera explícita. Encamínenlo. Páguenle su boleto a donde vaya, de regreso, que vaya y que venga. Denle una buena ofrenda, aliméntenlo, etcétera. Son principios prácticos para considerar a los ministros, por ejemplo, cuando nos visitan. Versículo 12, acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo la voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y aquí hay otra vez mucha enseñanza. Vamos ahora rápidamente a crear el personaje Apolos. Ya tenemos el personaje Timoteo, ahora vamos a crear el perfil de Apolos.
Dice la primera parte, acerca del hermano Apolos, lo cual nos lleva a inferir algo. Al decir acerca de, nos lleva a inferir que la carta que nosotros no tenemos de los Corintios hacia Pablo, a la cual Pablo está dando respuesta a varios temas, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, en cuanto a esto, en cuanto a aquello, ahora aquí hay otro de esos temas. Y al parecer en esta carta que nosotros no tenemos, que los Corintios le mandaron a Pablo, contenía una petición, una solicitud. Pablo, ¿nos puedes mandar a Apolos para que venga y nos visite? ¿Para que venga y nos predique? La pregunta es, ¿quién era Apolos? Bueno, según también el libro de los Hechos, era un judío, nacido en Egipto, en Alejandría. Era un varón elocuente, o sea, quien tenía facilidad de palabra. Era un hombre que no era ignorante de las Escrituras, era versado en las Escrituras hebreas, según Hechos 18:24, es lo que nos dice de Apolos, que era un hombre versado en las Escrituras. En Éfeso, Apolos fue instruido por Priscila y por Aquila, por una pareja que apoyaban al apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser instruido este varón judío, elocuente, conocedor de las Escrituras? Porque él únicamente conocía acerca del bautismo de Juan y conocía un poquito acerca de la venida de Cristo. Él todavía no había conectado esos dos eventos. Él había escuchado y conocía bien de que Juan en el desierto había predicado el arrepentimiento, muchos vinieron y se bautizaron, y que Juan hablaba de que vendría el Cordero de Dios, el cual quitaría el pecado del mundo, de que él era una voz que clamaba en el desierto. Eso lo conocía muy bien Apolos, además de las Escrituras hebreas. Él había oído también de que Cristo había venido, de que un hombre llamado Jesucristo había venido y había hecho muchos milagros, pero no había conectado esos dos eventos, de que el Mesías ya había venido. Bueno, Priscila y Aquila, le ayudaron a entender esto, lo cual él recibió, por supuesto. Más adelante, este varón, Apolos, fue recomendado por los hermanos de Éfeso. O sea, allí en Éfeso se convirtió, allí en Éfeso fue discipulado, y los mismos hermanos, quienes lo vieron desarrollarse, lo recomendaron para que fuera a Acaya. Acaya es donde estaba Corinto. Y allí Apolos fue de gran edificación para los corintios, ya era conocido por ellos. Después partió y ahora ellos están volviendo a pedirles a Pablo que le vuelva a enviar a Apolos. Y Apolos, un principio importante que vemos aquí para considerar a los ministros, Apolos no se mandaba solo. Apolos no era un llanero solitario, como muchos hay el día de hoy. Muchos de esos grandes predicadores que nosotros vemos no le rinden cuentas a nadie. Ellos mismos, como son los grandes apóstoles, no necesitan rendirle cuentas a nadie. Yo estoy para que me rindan cuentas, pero no rendir cuentas a nadie. Es decir, no pertenecen a una iglesia local, no están bajo algún concilio, no están bajo algún cuerpo de liderazgo que puedan en algún momento corregirles acerca de un asunto doctrinal, que puedan en algún momento corregirles acerca de un asunto moral, disciplinarles si es necesario, porque los ministros también somos creyentes y también somos miembros de una iglesia, debemos de serlo, y también estamos expuestos a ser reprendidos como cualquier otro, bajo otros parámetros bíblicos que vamos a ver más adelante. Así que vemos aquí que Apolos no se mandaba solo. ¿Por qué vemos esto? Porque la invitación no le llegó a Apolos, sino que le llegó a Pablo. Y Pablo está diciéndoles acerca de Apolos, y vemos algo aquí también, que Pablo consideró que quizás podría ser bueno que Apolos fuera a Corinto en su ausencia. Sin embargo, vemos en el texto, leámoslo nuevamente, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. ¿Qué tal? Apolos no estaba dispuesto a ir. Recordemos que ahí en Corinto había un partido llamado Apolos. O sea, había unos que decían, yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo. Es decir, un grupo de hermanitos por ahí, inmaduros, niños espirituales como Pablo les llamó, habían creado un partido Apolos y habían puesto a Apolos por encima de Pablo y por encima de Pedro. Algunos hermanitos pensaban así. Hace rato te dije que algunos no consideraban a Pablo como apóstol, otros pues tenían a Apolos acá y lo decían, no, acá está Apolos, Pablo, Cefas, no, es Apolos el bueno. ¿Qué tal? Y Apolos no estaba dispuesto a entrar a ese juego.
no estaba dispuesto a ir allá, a alimentar a sus fans. Aquí podemos ver que Apolos no se está rebelando contra Pablo. No es que Pablo le dijo, Apolos, te están pidiendo en Corinto, ve a Corinto, y Apolos dice, pues no voy, yo no voy a ir. No. Es muy probable que la indisposición de Apolos tuviera que ver con que no quería que hubiera más divisiones, no quería alimentar las divisiones, no que lo hiciera, sino que quizás con su propia presencia allí podría causar que los que se apegaban a él se apegaran todavía más y saliera contraproducente el asunto. Entonces no deseaba alimentar a sus fans. Mis hermanos, necesitamos más ministros con este espíritu, con el espíritu de Apolos, ¿no crees? Que deseen, así como Timoteo, el bienestar, que deseen el bien espiritual de la iglesia, que deseen la unidad de la iglesia en lugar de protagonismo. Yo creo que la mayoría de nosotros ya estamos hasta acá de ministros con espíritu de plataforma, como dice el pastor Chuy Olivares, que desean protagonismo, que desean salir en la primera plana en noches de milagros, y ahí salen, ¿no?, a las 6 de la tarde. Y que desean, como los fariseos, los primeros lugares en las sinagogas, y que la gloria se les dé solo a ellos, y que cuando se paran hablan solamente de sus grandes logros. Yo he ido a no sé dónde, y que yo fui a predicar a no sé dónde, y que yo tengo quién sabe cuántos años de ministerio. Yo creo que ya nosotros pues ya pasamos por eso, ¿no? El tema es de que después volteamos a los de sana doctrina, y ahí está, nomás que no nos damos cuenta, ese espíritu de protagonismo. Mis hermanos, cuando veas un video en YouTube de un predicador, aunque sea de sana doctrina, que dura 1 hora y que tiene un comercial cada 5 minutos, está monetizando con ese video. Y ese mismo está juzgando a los de la prosperidad por hacer dinero de la fe, y ese mismo que predica de eso está haciendo dinero con la fe. Y nosotros le damos compartir y les damos más. Es protagonismo. Necesitamos más ministros que deseen la unidad de la iglesia en lugar de protagonismo. Ya basta de pastores influencers, ¿no crees? Y de que nosotros los engrandezcamos más. En estos textos podemos ver también el resultado de la conducta de Pablo. Podemos considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Mira, el simple hecho de que Pablo le pidiera a Apolos que fuera a Corinto nos demuestra una cosa. Primero, nos demuestra dos, pero la primera es que no sentía celos de él. O sea que Pablo no dijo, a ver, en Corinto están los fans de Apolos y están mis fans. Si envío a Apolos, me va a quitar a mis fans. Entonces yo necesito cuidar a mis fans, mis followers, mis views en YouTube. Entonces no, mejor no se los mando. Mejor me llegó la invitación, pero no se la hago saber a Apolos. ¿Cómo a veces ocurre también? No le hago saber que lo invitaron. Bueno, pues Pablo no hizo eso, porque no sentía celos de Apolos, porque él sabía quién era Pablo y él sabía quién era Apolos, pero sobre todo sabía quién era Cristo. Si en su corazón hubiera competencia, no le hubiera pedido que fuera, para no perder fans. Pero hoy vemos lo contrario. Muchos ministros se pelean los fans por medio de difamaciones en redes sociales, por medio de calumnias en redes sociales. Y ahí está, yo quiero tus fans, más subscribers en mi canal de YouTube para vender más comerciales. Pablo, mis hermanos, era firme cuando tenía que serlo. Lo hemos conocido ya en esta carta. Era firme, cuando había que ser firme, era firme y hacía uso de su autoridad de manera adecuada, en plenitud y de forma adecuada. Él tenía esa autoridad que el Señor le había dado y la usaba, pero la usaba adecuadamente. Era firme cuando tenía que serlo. Pero en otras ocasiones, como podemos ver aquí, Pablo rogaba. Dice, en cuanto al hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. No le dijo, a ver Apolos, hazte tus maletitas y te me vas a Corinto porque te están pidiendo. Y yo soy el apóstol. Y vas. No, ¿verdad que no? Mucho le rogué. O sea, más de una vez le dijo, ¿qué onda, mi Apolos? ¿Vas o no vas? ¿Vas a ir? No. No voy a ir. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Y estos ruegos nos demuestran la mansedumbre de Pablo. Por ejemplo, en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 10, les dijo así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les está rogando. ¿Podría Pablo mandarles a que dejaran de andar de divisores? Sí, podía, y lo hizo, pero empezó primero rogándoles. También podemos ver que Pablo, la otra cosa que podemos ver aquí es que Pablo no imponía su voluntad, ni de forma arbitraria, ni por medio de manipulaciones, ni por medio de mentiras. Mis hermanos, esto no, ni aún se nombra entre nosotros, entre los creyentes, mucho menos entre los ministros, que logremos objetivos por medio de mentiras. Fíjate que me llegó esto y dice así y no sé qué, y es puro rollo, nomás para obtener algo, un beneficio personal o para lograr o conseguir un objetivo, aunque sea un buen objetivo. No, Pablo ni impuso su voluntad de forma arbitraria, ni tampoco lo hizo por medio de manipulación o de mentira. Aunque tenía toda la autoridad como apóstol, él respetó la voluntad de este otro ministro llamado Apolos. Entonces, después de este mandamiento que Pablo les da, de esta instrucción que Pablo les da a los corintios de cómo deben de tratar a Timoteo, ahora nosotros estamos viendo la interacción entre Pablo con Apolos. Estamos asomándonos a ver cómo era esta relación entre ellos. Y estamos viendo que Pablo no imponía su voluntad, que Apolos, aunque se sujetaba a Pablo, tenía también cierta voz, tenía también cierta opinión y podía hacer uso de su voluntad. En esto, mis hermanos, nada es obligatorio, nada es mandatorio, todo es voluntario. Usted vino voluntariamente, ¿cierto? O sea, ponemos el anuncio, hacemos la invitación, pero cada uno decide si viene o no viene. Ni tampoco le ponemos tachitas si no viene, ¿verdad? O nada, o sea, todo esto es voluntario. Y aquí podemos ver cómo le permite Pablo hacer uso de su voluntad. ¿Cómo habrá sido este diálogo entre ellos, entre Pablo y Apolos? Pues no lo sabemos, o sea, no está en la palabra. Quizás Apolos le presentó argumentos a Pablo para no ir. Le dijo, mira, Pablo, está bien que vaya, pero yo creo que no es buena idea. ¿Por qué? Porque, pues, X, ¿no? Y puso sus argumentos. Y Pablo respetó esos argumentos que Apolos le dio. Podemos ver aquí entonces a dos ministros, quienes el mismo texto nos está evidenciando que no estaban en el mismo acuerdo. O sea, Pablo le estaba rogando a Apolos que fuera a Corinto y Apolos no quería ir. O sea, están con opiniones distintas. Pero podemos ver que están en este desacuerdo secundario, pero que continúan unidos. Y que Pablo no se agarra a decir cosas de Apolos, es un rebelde y esto y aquello. No, nada. Continúan trabajando, continúan unidos. Un principio adicional en esto. Cuando un líder espiritual nos dé una instrucción, podemos exponer con respeto nuestro punto de vista. O sea, no es que el pastor habla y nadie puede preguntar, nadie puede, ya el ministro dijo y ya. No, podemos, con respeto, nuestro punto de vista. Apoyado en la palabra, por supuesto. En una ocasión yo le dije a alguien, mira, o sea, entonces no puedo decir nada. No, sí puedes, claro. Pero mira, siempre que hables, y ahí se los paso a ustedes a costo, ¿no? Siempre que hables con un ministro, y esto era un líder en la iglesia, mira, siempre que hables con un ministro, tienes que ser parte de lo que estás opinando, conocer bien de lo que estás opinando. O sea, si yo voy a opinar de la alabanza, por ejemplo, pues tengo que saber cómo funcionan las cosas en la alabanza. O sea, no puedo decir, y a ver, ¿ustedes por qué ensayan tantos días a la semana? ¿Tú sabes cuántos días ensayamos? Pues no, pero me imagino, porque ensayan bastante, porque no. O sea, ¿entiendes? Tienes que saber de qué se trata el asunto para poder opinar, ya sea a favor o en contra. Tienes que ser parte tienes que venir con un versículo en la palabra que apoye tu descontento o tu desacuerdo o tu opinión. No puedes venir así nada más, tienes que venir con la palabra. Y claro que lo vamos a considerar. Y número 3, tienes que venir con una solución, brother. Porque no se trata nomás de tirar y decir que esto no se debe hacer y que esto no se... Bueno, eso no, pero entonces que sí. O sea, debemos de venir con soluciones. Y eso es algo que debemos de tener en nuestra mente. Podemos dar nuestra opinión, podemos hablar al respecto, pero debe de estar apoyado en la palabra y debe ser de forma objetiva y respetuosa, por supuesto. Ahora, es posible que nuestro punto de vista sea sabio y sea considerado por el ministro o por tu líder o el pastor. ¿Sabes qué? Sí, es cierto, tienes razón. No lo había considerado así. O es posible que
te falta información y te den esa información y te dicen, no, mira, tu punto no procede porque desconoces esto y esto y esto. El asunto es que debemos de ser mansos para exponerlo y debemos de ser mansos también para aceptar la resolución final. Es decir, no, pues sí, no tenía esa información, no pasa nada. Aprendamos también de Pablo a no imponer cosas secundarias. Aquí estamos hablando no de doctrina, o sea, no estamos hablando de una doctrina que Pablo estaba exponiendo y que Apolos, se estaba oponiendo. No. Era algo secundario, era algo de formas. ¿Vas o no vas a Corinto? Pues no voy, es algo secundario. Y aún ahí Pablo no imponía. Para concluir, mis hermanos, esta enseñanza, considerando los ministros, te voy a leer un fragmento de un artículo que leí recientemente. Las estadísticas son horribles y las historias desgarradoras. Si algo no cambia, la iglesia en los Estados Unidos enfrentará desafíos sin precedentes el próximo año y muchas congregaciones locales no sobrevivirán. ¿Cuál es la tragedia? La creciente realización de que un porcentaje significativo de pastores están considerando dejar sus iglesias. En julio, Chuck Lawless sonó una alarma de advertencia en su publicación 6 razones por las que algunos pastores pueden renunciar poco después de la crisis del COVID. Otros también comentaron sobre este tema. El 31 de agosto, estoy hablando de este año que acaba de pasar, el 31 de agosto, Tom Rainer escribió: por favor, escúchame con claridad. La gran mayoría de pastores con quienes nuestro equipo se comunica dicen que están considerando dejar sus iglesias. Es una tendencia que nunca había visto en mi vida. Algunos están a solo unas semanas de hacer este anuncio. Nuestros pastores están en medio de una batalla que la mayoría de ellos cree que no pueden ganar. Dirigir una iglesia siempre ha sido difícil. Solo lea el Nuevo Testamento y se dará cuenta. Siempre hemos sabido que los pastores viven en casas de cristal. Cada decisión está bajo un microscopio. Los pastores nunca han creído que pudieran agradar a todos. Sin embargo, las cosas han cambiado. Los pastores están siendo criticados, mal mirados y abandonados. Saben que cada decisión ofenderá a casi la mitad de su congregación. Y muchos se irán para asistir a otra iglesia. La política y la tensión social han dividido a las congregaciones y las redes sociales han intensificado las hostilidades. ¿Qué tal? Esto, mis hermanos, es una realidad. Esto que estamos viviendo en el mundo está causando un efecto que nosotros no nos imaginamos. Ahora, no estoy siendo fatalista. El Señor va a cumplir de todas maneras lo que dijo que iba a cumplir. Y va a pedirle cuentas a cada ministro, incluso a los que renuncian. Pero también va a pedir cuentas a las ovejas y a los miembros de las iglesias si consideraron a sus ministros o no. Todos, incluso los que nos ven, tenemos a un ministro. Yo mismo tengo a un pastor cerca de mí, a varios pastores cerca de mí. Ahora mismo, antes de subir yo acá, no sé si vio que los que estaban aquí a lo mejor vieron que tomé una foto. Era mi pastor, que me estaba preguntando cómo estábamos a causa de la tormenta. Y le tomé una foto. Pues aquí estamos, seguimos sirviendo al Señor. Nos venimos patinando, pero aquí estamos. No, es cierto. Todos tenemos a un ministro, a un pastor, a un maestro, a un líder cerca de nosotros, incluso quienes nos ven. Los pastores y los ministros en general servimos al mismo Dios. O sea, si usted sirve al Señor en esta iglesia, en lo que sea, pues sirve al mismo Dios que yo. Sirve al mismo Dios que Juan, que está encargado con su esposa de los jóvenes. O sea, sirve al mismo Dios que Eusebio, que Carlos, que Javier, que quienes somos líderes y dirigimos esta iglesia. Servimos al mismo Dios. Sin embargo, nosotros tenemos mayor responsabilidad que el resto de los miembros. Mayor responsabilidad. Usted, por ejemplo, podría haber no venido el día de hoy. Es un ejemplo bien práctico, ¿no? Podría haber no venido y podría haber dicho: se me reventó una tubería en la casa y me voy a quedar. Y pregunta, ¿al pastor no se le podría reventar una tubería en su casa? También. Pero el pastor tiene que estar acá, porque si no, ¿quién les predica? ¿No? Y así, sucesivamente. Y es solo por poner un ejemplo. Y no se me reventó ninguna tubería, gracias a Dios, ¿no? Por si acaso. Así que relacionémonos con los ministros de forma equilibrada. Y esto que le digo yo, no solo porque soy el pastor, recuerde, lo acabo de decir, yo también tengo un pastor, también tengo otras personas, otros ministros quienes tienen la autoridad para reprenderme, tienen la autoridad para aconsejarme, para dirigirme, y yo me aseguro
de que esos pastores a quienes yo me sujeto, pues sean pastores que no me van a decir siempre lo que yo quiero oír. Que me aman, sí, pero que yo sé que no siempre me van a decir lo que yo quiero oír. Y usted los conoce, algunos de ellos. Hace muy poquito estuvo aquí el pastor Raúl Borboa. ¿Usted cree que él sea uno de esos quienes me van a decir, no, todo bien, échale ganas? No. Por eso yo escojo a mis amigos y escojo a mis pastores de esa forma. Porque sé que son pastores que me van a decir, cuando esté mal, va, ahí te va. Después me van a sobar el trancazo, ¿no? Pero yo sé que me van a decir. Y de eso se trata. Así que relacionémonos con ellos de forma equilibrada. ¿Cómo? Y te doy unos consejos rápidos para terminar. Número 1, tomando en cuenta su trabajo. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Voy a leer varios versículos, así que nada más anótelos para no prolongarlo demasiado. Primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, número 1, tomando en cuenta su trabajo. Número 2, sujetándonos a ellos. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Bueno, nomás uno. Yo sé que cuesta, hermanos. ¿Cómo me voy a sujetar? No, bueno, pues ahí dice la Biblia. ¿No estás seguro? Cómprate un diccionario bíblico y revisa qué es lo que sujetarse significa. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Cada vez que yo me paro aquí, me tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque lo que yo diga aquí causa un impacto en su vida espiritual. Así que es una gran responsabilidad. Eso es velar por las almas. Y sé que le voy a dar cuentas a Dios. A ver, David Guevara, ¿qué le predicaste a mi pueblo? Bueno, pastor, tú sabes, bueno, Señor, tú sabes que, pues es que luego los hermanos venían cansados y atribulados y pues, lo que seguía en Corintios era pues que les dijera cómo considerar a los ministros, pero mejor lo hice a un lado y les prediqué motivación, ¿no? Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. O sea, es lo mismo que le dijo Pablo a los corintios sobre Timoteo, que se sienta bien entre ustedes, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. Un pastor amargado a causa de que las ovejas los tratan mal, todo critican, todo cuestionan, murmuran a diestra y a siniestra. Un pastor que está en ese ambiente no es un pastor que funciona óptimamente en la obra de Dios. Repito, un pastor que pastorea a un rebaño que es complicado, no está óptimo para hacer su tarea. ¿De quién depende? Pues del pastor, ¿sí? De Dios, por supuesto, del pastor, pero también de las ovejas. En tiempos cuando las cosas se ponen recias en la batalla de la obra de Dios, uno puede percibir y decir, Señor, no la voy a hacer. Por mí mismo no la hago. Me abrazo de tu gracia, de tu fuerza y ayúdame. El Señor nos ayuda. Pero, mis hermanos, si podemos hacer la vida fácil a los ministros, sencilla, con estos principios, hagámoslo, ¿no? Es lo que dice la palabra. No es provechoso ni para el pastor, ni provechoso para la iglesia. Otro consejo, ¿cómo podemos hacer sentir bien? ¿Cómo podemos considerar a un ministro? No aceptando la difamación. También la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Voy a interpretar rápidamente este versículo. Es la carta de Pablo a Timoteo. Porque hay algunos quienes toman este texto para chismear de los pastores y decir, no, véngase comadre, me traigo a 3 comadres y ahorita nos armamos mis testigos y voy a acusar No, tranquilo. Está diciendo Pablo, apóstol, a un pastor Timoteo, acerca de los pastores, los ancianos de la iglesia. Está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, no admitas acusaciones de los ancianos, a no ser que haya testigos, otros ancianos. Así que
era Timoteo quien tendría esta autoridad para juzgar a tal anciano y necesitaba tener un testimonio sólido para hacerlo. No son las ovejas quienes juzgan a los ministros, mis hermanos. O sea, en el sentido de, ¿sabes qué? Vamos a votarlo, vamos a hacer aquí un impeachment, ¿no? Y lo vamos a sacar. No, tranquilo. Recuerda, no estamos en el mundo, esto es la casa de Dios. Finalmente, considerando su conducta e imitando su fe. Eso es lo que la palabra nos manda que hagamos con los ministros. Si tomamos en cuenta los ministros que están cerca de nosotros, podemos aprender muchas cosas. Si dejamos a un lado nuestra mentalidad del mundo, nuestro egoísmo, nuestra arrogancia y nos acercamos, vamos a aprender muchas cosas, mis hermanos. Yo he aprendido muchas cosas de la palabra y de la vida cotidiana de mis pastores cuando me he acercado. Cuando no me creo prejuicios y digo, ay, no, a mí se me hace que es muy quién sabe. No, ¿por qué? Porque me dijeron, no sé qué, el otro día. No, tranquilo, haz un lado eso. Haz un lado los malos pensamientos y acércate con humildad y vas a aprender de los ancianos aquí en la iglesia, de los líderes, de los otros hermanos, pero estamos hablando ahora de los ministros. Vamos a aprender muchas cosas. Dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahí está nuevamente esta característica y cualidad que debemos de considerar en un ministro. ¿Me habla la palabra de Dios? Sí. Es que no me gusta cómo se peina. ¿Te habla la palabra de Dios? No, es que, ¿por qué? ¿Te habla la palabra de Dios? Si lo que andas buscando es la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice, acuérdate de tus pastores que te hablaron la palabra de Dios. Si andas buscando cualquier otra cosa, el argüende, el chisme, la controversia, nada más un club de compadres, mira, entonces échate esto a la basura y léete alguna historieta o algo, ¿no? Pero la palabra nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso dice la palabra. Hay mucho que podemos aprender, hay mucho que podemos imitar. Sobre todo pastores quienes tienen más años, en mi caso, por ejemplo, no lo es, soy joven, no tan joven, pero hay otros pastores de quienes yo aprendo, que tienen una larga trayectoria. Yo tengo amigos, compañeros, quienes ahora son pastores de mi misma edad, y pudiera yo fraternizar con ellos, y son de otros ministerios, pero ¿sabes algo? Hay algo en los pastores, en nuestros pastores, Pastor Chuy, Pastor Chava Pardo, Toño Ortiz, que podemos nosotros imitar. Yo he aprendido cantidad de cosas de ellos para también imitar su fe. Así que mis hermanos, podemos considerar a los ministros de esta forma y también lo podemos hacer de forma práctica. Le invito a que se ponga de pie orando por ellos. Nosotros lo hacemos cada reunión. En cada reunión oramos por un pastor. Hoy oramos por el pastor Rafael Calderón de Casa de Oración Puebla, pero siempre en su lista de oración acuérdese de uno. Imite esto, imite esta conducta que nosotros tenemos, esta costumbre buena que tenemos de orar de algún pastor o por algún pastor que usted conozca de las casas de oración. En la página de Casa de Oración está la lista de congregaciones y ahí viene el nombre del pastor o del encargado. Necesitamos de sus oraciones. Y yo sé que hay otros quienes están orando por nosotros, por usted también. Esta semana recibí muchas llamadas, mensajes de pastores de otros lugares que estaban orando por nosotros en esta situación que acabamos de pasar. Así que, mis hermanos, oremos también por ellos. También tomemos un tiempo para hacerlo por los líderes de esta congregación, por aquellos quienes enseñamos la palabra. Señor, muchas gracias. Gracias por este día. Gracias porque hemos podido llegar hasta aquí con bien. Hemos podido superar una semana difícil, complicada en esta tierra. Pero, Señor, queremos poner nuestra mirada en las cosas eternas. Y esto, Señor, es de lo eterno. Eso tiene que ver con personas a quienes soberanamente tú llamas para servirte, para alimentarnos con tu palabra. Te pedimos, Señor, que les sostengas, que les fortalezcas. Nosotros pondremos de nuestra parte para que ellos se sientan bien, para que no se sientan menospreciados, para que no se sientan intimidados, para que puedan hacer su trabajo de manera libre y de manera natural.
Que así sea, Señor. Oramos por cada pastor de las congregaciones que nosotros conocemos y de otras también, Señor. Pedimos, Señor, por el pastor Chuy Olivares, por Vicky. Pedimos, Padre, por pastor Toño Ortiz, pastor Chava Pardo, por cada pastor, Señor, de las casas de oración en el mundo. Fortaléceles, Señor. Dale sabiduría para tomar decisiones sabias, ellos junto con sus líderes, en esos tiempos difíciles. Hoy, cuando muchos pastores están renunciando, están cerrando sus iglesias, queremos, Señor, ver a más pastores por otro lado que puedan soportar la carga del ministerio, la carga del mundo en el que vivimos, y que seamos nosotros quienes les sostenemos como aquellos varones sostenían los brazos de Moisés. Que sostengamos los brazos de nuestros líderes también, quienes nos dirigen, quienes nos presiden. Señor, te pedimos, Padre, por cada pastor de aquí de la región de Texas, por el pastor Armando Monsiváis, su esposa Élida, por cada pastor, Señor, y cada congregación que tú has levantado, que tú has formado. Señor, sabemos que si nos aferramos a ti, vamos a encontrar provisión, vamos a encontrar vida, vamos a encontrar fortaleza. Gracias, Señor, porque nos permite ser parte de tu obra, parte de tu plan, unirnos a Él. Queremos caminar ahí, a la par con aquellos quienes nos presiden, quienes nos dirigen, y aprender de ellos, Señor, como estamos aprendiendo hoy de Timoteo, de Apolos y de Pablo. Que no seamos como esos corintios rebeldes que dividían y que opinaban y que hacían tantas y tantas cosas, sino que seamos como los de Berea, que eran bien nacidos, que eran de aquellos quienes escudriñaban, eran nobles. Que seamos como aquellos filipenses a quienes Pablo amaba, porque tenían el sentir de Cristo en sus vidas. Que así seamos, Señor, hasta que tú vuelvas, que sabemos que es pronto, puede ser hoy mismo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan muy buenas noches.